Hola, en este video voy a hablar acerca de las leyes de Newton, que son uno de los pilares fundamentales de la física. Hay tres leyes de Newton. La primera ley de Newton, también llamada ley de la inercia, dice: los cuerpos tienden a permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que se les aplique una fuerza. Y la fuerza está definida por la segunda ley, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración de un cuerpo. Podemos ver que la unidad entonces será un kilogramo, que es la unidad de masa, por metro sobre segundo al cuadrado, que es la unidad de aceleración. Lo que esto quiere decir es que un newton es la fuerza necesaria para darle a un cuerpo de un kilogramo una aceleración de un metro sobre segundo al cuadrado. De esta ley también es posible deducir la primera, ya que si la fuerza es igual a cero, sin importar la masa, la aceleración también será igual a cero. Ahora, la tercera ley, que no es deducible a partir de la segunda, dice: toda acción tiene una reacción de igual magnitud en sentido contrario. Podemos ver esto mediante el ejemplo de una persona que empuja una pared. Acá está la persona y la fuerza que ejerce la pared en cada uno de los brazos está así en azul. Esta es la fuerza que la persona ejerce sobre la pared. Y la fuerza de reacción la debe ejercer la pared sobre la persona. Está acá pintada en rojo. Por eso es que cuando uno empuja la pared no puede el brazo seguir derecho, porque hay una fuerza que actúa sobre la pared que hace el brazo, pero también hay una fuerza que hace la pared sobre el brazo que impide que pase. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de fuerza más frecuentes. Hay más tipos de fuerza, sin embargo, los más comunes y los que se usan en esta parte de la física los vamos a ver a continuación. La primera fuerza de la cual voy a hablar es el peso. El peso es una fuerza causada por la atracción gravitacional de la Tierra y siempre es igual a la masa que tenga el objeto por la aceleración de la gravedad. La otra fuerza que vamos a ver en ese momento es la fuerza normal, que aparece muy seguido en los problemas que involucran el peso. Es una fuerza que es causada por el contacto entre dos superficies y cuya función es que los objetos no se puedan atravesar entre sí. Esta fuerza es perpendicular a las dos superficies que están en contacto y la fuerza de reacción de la fuerza normal es también otra fuerza normal, como se vio en el ejemplo de la pared. Esto es importante tenerlo en cuenta porque usualmente se confunde la normal con la fuerza de reacción del peso, a pesar de que no lo son, como podemos ver en este ejemplo. Está un bloque de masa m apoyado sobre una superficie, y las fuerzas que actúan sobre él deben ser el peso y la normal por el contacto con la superficie. Ahora, al aplicar la segunda ley de Newton, sabemos que no puede haber aceleración en el eje Y, ya que no tendría sentido que el bloque mágicamente empiece a levitar y tampoco tendría sentido que el objeto atravesara la superficie. De este modo, masa por aceleración, es decir, la fuerza neta, debe ser igual a cero, y la fuerza neta será igual a la normal menos el peso, ya que van en direcciones opuestas. Al resolver esto tendremos que la magnitud de la fuerza normal será igual a la masa por la gravedad. Sin embargo, esto no quiere decir que sean fuerzas de acción y reacción. La fuerza de reacción de esta normal es una fuerza normal también que ejerce el bloque sobre la pared, y la fuerza de reacción, el peso, es una atracción gravitacional que el objeto ejerce sobre la Tierra. Sin embargo, la masa de la Tierra es mucho más grande que la del objeto, por lo cual esa fuerza casi nunca se puede ver. Otra fuerza que aparece con frecuencia es la fricción. La fricción es una fuerza que se opone al deslizamiento entre dos superficies y puede tomar valores desde cero hasta un coeficiente μ, que se llama coeficiente de rozamiento, por la normal que hay entre esas dos superficies. Ese coeficiente μ puede tomar valores de 0 a 1 y depende de los materiales de los cuales estén hechos ambas superficies. No depende de la forma de ellas, sino únicamente de qué materiales estén hechos. Y otra fuerza que también suele aparecer con frecuencia es la tensión. La tensión es una fuerza causada por la resistencia de las cuerdas a estirarse, que está dirigida en dirección a la cuerda. Para modelos ideales se toma que las cuerdas tienen longitudes fijas y que la fuerza elástica, que veremos a continuación, es cero. Por lo tanto, toda la fuerza que hay es debido a la tensión. Ahora vamos a ver una de las propiedades más extrañas de la fricción, que es que pueda tomar múltiples valores. Esto tiene su explicación en su definición. Como se opone al deslizamiento, podemos ver en esta situación, que es la misma original, que si añadimos una fuerza, debe existir entonces una fuerza de fricción, ya que la fuerza normal no es cero. Y suponiendo que el coeficiente de fricción no es cero, ya que en los casos de la vida real no lo es, entonces tendremos la fuerza de fricción. En caso de que la fuerza sea menor al valor máximo que pueda tomar la fricción,
entonces el valor de la fuerza de fricción será igual al valor de esta fuerza y el cuerpo no se moverá. Esto se debe a que si la fricción toma un valor mayor a S, entonces habrá deslizamiento causado por la fricción, y eso no es posible, ya que la fricción siempre debe oponerse al deslizamiento. Si toma un valor menor a la fuerza, entonces siempre podrá tomar uno mayor, ya que la fuerza no excede el máximo. Sin embargo, si la fuerza sí excede el máximo, o incluso en el caso en que es igual, la fricción toma el valor de μ por la normal. Sabemos del caso anterior que la normal es igual a la masa por la gravedad. De este modo podemos plantear la ecuación de la segunda ley de Newton. La masa por la aceleración será igual a la fuerza neta, y la fuerza neta será igual a la fuerza F menos la fuerza de fricción. De esta expresión podemos despejar cuánto es la aceleración. Sin embargo, no es necesario ni importante aprender esta fórmula, solo saber que es posible derivarlo a partir de esta ecuación. Ahora vamos a ver un caso en el cual hay tensión. Tenemos este caso, que aparece el mismo de antes, pero ahora vamos a añadir una cuerda atada al bloque y también atada a una pared. Como esta cuerda tiene una longitud fija, entonces la aceleración en el eje X de este bloque debe ser cero. Por tanto, si actúa una fuerza, entonces debe haber una fuerza en el sentido contrario, que en este caso será la tensión, que haga que la aceleración sea igual a cero. Uno se puede preguntar, ¿estas fuerzas también cumplen la tercera ley de Newton? Y la respuesta es sí. La fuerza de reacción a la fricción es una fricción que causa el bloque sobre la superficie. Sin embargo, se supone que la masa de la superficie es mucho mayor a la del bloque y por tanto no se aprecia movimiento. En cuanto a la tensión, como la tensión es una fuerza que es causada internamente por la cuerda, la fuerza de reacción de la tensión también debe ser sobre la cuerda y actúa en el otro extremo en sentido contrario. Estas dos fuerzas se anulan entre sí en magnitud, pero como actúan en puntos diferentes, entonces sí terminan teniendo efecto. También se puede decir que en esta situación debería haber una fricción. Y es cierto que la debería haber, pero para simplificar el modelo no está dibujada. La ecuación real no debería ser que la fuerza sea igual a la tensión, sino que la fuerza sea igual a la tensión más la fricción. A continuación vamos a ver la última fuerza, que es la fuerza elástica. Esta fuerza se debe a los resortes y es causada por la tendencia de estos a mantenerse a su longitud natural. La fuerza elástica está dada por la expresión K por X, donde K es la constante de elasticidad de cada resorte. Podemos ver esta situación como un bloque que está sostenido de un resorte. El resorte en su estado natural, cuando nada cuelga de él, tiene cierta longitud. Por esta razón, esta longitud no se cuenta para X. X debe ser únicamente la diferencia de longitud entre el resorte extendido y su longitud natural. Acá, al dibujar las fuerzas que actúan sobre este bloque, tendremos que está el peso, que es igual a mg, como vimos anteriormente, y la fuerza elástica, que como estamos viendo acá, será igual a k por x. Para hallar cuánto es x, debemos hacer la ecuación de la segunda ley de Newton. Como este sistema está en equilibrio, entonces no puede haber aceleración en el eje y. De este modo, k por x, que va hacia arriba, menos mg, que va con un negativo porque va en dirección contraria, debe ser igual a 0. Entonces, k por x será igual a mg y por tanto, la elongación será igual a mg sobre k. Esta expresión tampoco es importante aprenderla, pero sí saber que es posible deducirla de la ecuación de la segunda ley de Newton. A continuación, vamos a realizar dos ejercicios que muestran todo acerca de los conceptos de fuerzas que hemos visto. El primer problema dice: a un cuerpo de 5 kilogramos sobre una superficie con un coeficiente de fricción de 0,87 se le aplica una fuerza de 160 newtons que forma un ángulo de 30 grados hacia abajo con el eje horizontal. Calcular la aceleración del bloque considerando que la aceleración de la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Primero debemos graficar la situación de este modo. Se tiene un bloque descansando sobre una superficie y las fuerzas que actúan sobre él serán estas: el peso y la normal, como vimos en nuestra situación inicial; la fuerza, que es un dato que nos da el problema; la fricción, que ocurre porque el coeficiente de fricción no es cero y la normal tampoco es cero; y esas ya son todas las fuerzas. Ahora lo que debemos hacer es descomponer las fuerzas según sus componentes en el eje X y en el eje Y. Tanto el peso como la fricción y la normal están dirigidas ya hacia solo uno de los ejes, por lo cual solo quedaría dirigir hacia los ejes la fuerza F. Esto explico cómo hacerlo en mi video de vectores, al cual voy a dejar una tarjeta acá. Ahora,
De este modo obtendremos que los componentes de la fuerza F serán, en el eje Y será hacia abajo 160 por el seno de 30 y en el eje X será hacia el lado que va dirigida por la magnitud por el coseno de 30 grados. De este modo, al poner las ecuaciones para el eje Y, que es necesario para determinar la normal que determinará la fricción, se obtendrá que la normal menos 160 seno de 30, es decir, la magnitud de la fuerza en el eje Y, menos 50, que es el peso, es igual a 0, porque como expliqué anteriormente, no puede haber aceleración en el eje Y. De este modo, al resolver la aritmética de 160 por el seno de 30, se obtendrá esto. La normal menos 80 menos 50 es igual a 0, lo cual lleva directamente a que la normal debe ser igual a 130 newtons. Considerando esto, podemos pasar a las ecuaciones para el eje X. Tendremos que la fuerza en dirección a X menos la fricción será igual a la masa por la aceleración. De este modo, 160 coseno de 30 menos 130, que es el valor de la normal, por el coeficiente de fricción, será igual a la masa, que es 5, por la aceleración. Podemos poner el coeficiente de fricción por la normal, a pesar de que ese no es el único valor, sino solo el máximo, ya que si esto da un signo negativo, quiere decir que este valor es mayor, y si este valor es mayor, entonces la aceleración será simplemente 0, porque entonces querría decir, si no se pone 0, que la fricción está causando un deslizamiento, y ya sabe que eso no es posible, por la misma definición de la fricción. Entonces, al resolver la aritmética, se obtiene un valor positivo, por lo cual no se debe preocupar por las consideraciones, y se obtiene entonces que 25,46, que es el resultado de este lado, debe ser igual a 5, que es la masa, por la aceleración. Entonces, al dividir entre 5, se obtiene que la aceleración es igual a 5,09 metros sobre segundo al cuadrado. Este es un problema aparentemente sencillo porque hay muchos problemas de este tipo. Sin embargo, el entendimiento conceptual de cómo separar la fuerza en ambas direcciones y de las ecuaciones que salen de la segunda ley de Newton es todo lo que es importante sacar de este problema. A continuación voy a hacer otro que es más complicado porque es más algebraico que aritmético. Sin embargo, se pueden tratar los datos de la misma manera. El segundo problema dice: un objeto de masa m conectado a un resorte inicialmente en su longitud natural con constante de elasticidad k está sobre una plataforma que se desplaza hacia abajo con aceleración a, que es menor a la aceleración gravitacional. Calcular en cuánto tiempo el bloque dejará de tocar la plataforma. Ahora, tenemos acá la situación inicial, de modo que este es el resorte que está en su longitud inicial. Está el bloque que está sobre una plataforma que se mueve hacia abajo con una aceleración a. Las fuerzas que deben actuar sobre el bloque serán el peso, que será igual a la masa por la gravedad, la fuerza elástica, que será igual a k por la longitud adicional del resorte, es decir, inicialmente será igual a 0, y la fuerza normal, que también será variable a lo largo del problema. En el momento en el cual el bloque se separe de la plataforma, dejará de haber fuerza normal, y eso lo vamos a usar más tarde en el problema. Por un momento vamos a plantear la ecuación de la segunda ley de Newton, porque mientras el bloque siga pegado a la plataforma, su aceleración será a hacia abajo, por lo cual tenemos que el peso, mg, menos la fuerza elástica, que va hacia arriba, más la fuerza normal, que también va hacia arriba, será igual a la masa por la aceleración. Ahora lo que debemos hacer es hallar la ecuación para x, que recordando el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, será igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto se debe a que es un caso particular de la ecuación general donde la velocidad es 0 y la posición inicial es 0. Voy a dejar una tarjeta a mi video acerca de movimiento en una dimensión donde explico de dónde sale esto. A continuación vamos a reemplazar este valor de x en la fórmula y obtendremos que la masa por la gravedad menos la constante de elasticidad por la aceleración sobre 2 por el tiempo al cuadrado más la fuerza normal será igual a la masa por la aceleración. Y lo último que vamos a hacer es que en el límite la fuerza normal será igual a 0, porque ya la masa no estará tocando la superficie, por tanto no habrá razón para que la normal exista. De este modo, en este tiempo que llamaremos t sub f por tiempo final, se cumplirá la ecuación masa por gravedad menos la constante de elasticidad por la aceleración sobre 2 por el tiempo final al cuadrado,
será igual a la masa por la aceleración. Si pasamos entonces esto al otro lado y dividimos entre -1, tendremos que la constante de elasticidad por la aceleración sobre 2 por el tiempo final al cuadrado será igual a masa por gravedad menos masa por aceleración. Acá podemos agrupar estos dos términos algebraicamente y multiplicar por 2 a ambos lados para obtener que 2 veces la masa por la gravedad menos la aceleración será igual a la constante de elasticidad por la aceleración por el tiempo final al cuadrado. Si pasamos la constante y la aceleración a dividir, tendremos el resultado final, que dice el tiempo final al cuadrado será igual a 2 veces la masa por la gravedad menos la aceleración sobre la constante de elasticidad por la aceleración. Y entonces al sacar raíz cuadrada de eso tendremos el tiempo final. Por esta razón es que es importante que la aceleración con la cual se mueve la plataforma sea menor a la aceleración de la gravedad. Suponiendo el caso límite en el cual la aceleración es igual a la gravedad, tendremos 2m por, y como esto será igual, entonces será 0 sobre k por a. Esto entonces será igual a 0 y se separará instantáneamente. Ocurre mucho peor cuando la aceleración es mayor a la de la gravedad, porque se obtendrán respuestas imaginarias, porque este valor será negativo. Sin embargo, no nos debemos preocupar por eso, ya que podemos tomar solo que se separa instantáneamente. Este ha sido el final del video de hoy. Muchas gracias por ver.